¿Cómo están? Qué rico estar aquí estudiando la palabra de Dios. Es ese manjar que usted y yo necesitamos. Ya estamos en el capítulo 16 de Mateo. Y aquí los fariseos y los saduceos tentando a Jesucristo, danos señal. Y en el estudio era una fe. Cuando uno no tiene una fe en Cristo, pues lo tienta. Y se le olvida que Dios no puede ser tentado. Ahora hay personas que tienen poca fe. Y por esa poca fe no pueden comprender o entienden o comprenden mal a Jesucristo. Y en esta porción que vamos a estudiar, los apóstoles, otra vez Jesucristo le dice, hombre de poca fe. Wow. Hombre de poca fe. Y me puse a evaluarme. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer cuando estamos disfrutando la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Cómo estoy? ¿Qué me vas a decir? Y me puso a evaluar. ¿Será que soy un hombre de poca fe? Y mire que en esta porción él habla sobre la devalúa de Dios. Los invito a que nos vayamos a Mateo capítulo 16, vamos del versículo 5 al 12 y antes la oración, por favor. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, pedimos que sea tu palabra quien dirija esta enseñanza, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros, acorde a lo que cada uno necesitamos para que seas tú glorificado en cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Gracias, Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que oís que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gracias, Giovanni. Cuando usted y yo leemos esta porción, la levadura de los fariseos, nos ponemos a pensar, o quiero que ustedes se evalúen, ¿será que soy un hombre de poca fe? Por eso el título del estudio esta noche, hombre de poca fe. Y está ahí el título. Y ¿será que yo soy como esa persona que tiene poca fe? Y Jesús me dice, ven conmigo y hago lo que hace ese dibujo. No sé, pero los discípulos no tenían pan con ellos. No sé, nos dice qué pasó con las canastas que sobraron estos alimentos después de la alimentación de los 4,000. Tal vez la regalaron, no sabemos. Jesús usó esa situación, una situación embarazosa para los discípulos, porque acá dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.
Jesús aprovechó esa situación o esa ocasión para enseñar una enseñanza más a sus discípulos, una importante enseñanza de la verdad espiritual. Cuídense de la falsa enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos no comprendieron al Señor. Pensaban que Él estaba hablando sobre el pan material. Y a menudo en el ministerio de Jesucristo la gente comprendió mal sus palabras, interpretaron sus palabras literalmente, y había unas enseñanzas que eran no literal, sino espiritual. Un ejemplo lo vemos en Juan 3:4, que ese ejemplo creo que todos lo sabemos. ¿Quién es Nicodemo? Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? ¿Cómo puede? Él interpretó mal. ¿Cómo un hombre puede volver otra vez al vientre siendo ya mayor? También otra que pronto interpretó mal, la samaritana. Juan 4:11. Joan, ¿me colaboras? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Y aquí los discípulos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Como ya hemos estudiado en el Mateo capítulo 13, que era la levadura. Y recuerden que la levadura para ellos también era un símbolo del mal. Tanto los fariseos como los saduceos habían insertado con falsa doctrina la creencia religiosa de Israel. Eso fue lo que pasó. Los fariseos eran legalistas, religiosos. Ellos enseñaban que solo la obediencia a la ley y a las tradiciones de Dios le aclararía a Él. Y esas tradiciones de los hombres iba a aclararle a Dios y que iba a traer el reino de Dios a Israel. Era engaño. ¿Por qué los discípulos hablaban, o por qué ellos hablaban sobre la falta del pan cuando Jesús mencionó la levadura? Porque pensaron, ahora no tenemos el alimento. Si hubieran recordado lo que había pasado tiempo antes, en dos circunstancias, Jesucristo había multiplicado y había dado la comida a ellos. No se hubieran preocupado. Bueno, no se nos olvidó el pan, pero está Jesucristo. Podían pensar, pero bueno. Su poca fe le impidió comprender la enseñanza de Jesucristo, depender de su poder y suplir las necesidades. Su poca fe le impidió comprender lo que Jesucristo estaba enseñando, porque estaba preocupado. Venga, se nos olvidó, pero acá ¿quién está? Pues Jesucristo. Y mire, Jesucristo dice, por tercera vez, hombres de poca fe. Fue un calificativo que ya lo había dicho también en Mateo 6:30, Mateo 8:26 y ahorita 14:31. Por supuesto, tener poca fe es mejor de no tener fe. Sí. Y yo digo, bueno, pues dentro en las personas que tenemos poca fe, pero los discípulos tenían que aprender mucho en esta lección y tener fe. Jesús advirtió a sus discípulos. ¿Y qué me está advirtiendo a mí como discípulo?
porque muchos dicen, le está advirtiendo a los discípulos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Hoy, como yo discípulo, ¿de qué me está advirtiendo? Mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, con quienes acaban de hablar. Sí, acabamos de hablar de los fariseos, o ellos acaban de hablar con Jesucristo, porque ellos se le fueron y lo acusaron. Tengan cuidado con estas personas que me están acusando. La mención que hizo Jesús de la levadura provocó que los discípulos pensaban que se refería al hecho de que ellos se habían olvidado el pan. Pero el Señor les explicó que no se refería a su carencia de pan. Les recordó la ocasión anterior que Él había multiplicado los panes, los peces, de tal manera que sobró el alimento. La cantidad de comida no era el tema, porque Jesús podía suplir esas necesidades de ellos. Debían tener más cuidado. ¿De qué? De confiar plenamente en Dios. Pero aquí Él está diciendo, tengan cuidado por la levadura. Os digo que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque su doctrina era como esa levadura que penetra, que invade la doctrina. Esa levadura de los fariseos contaminó la religión judaísta, la contaminó. ¿Por qué? Porque ellos se fueron muy poquitos, se fueron metiendo y ya se metieron en que, bueno, usted tiene que tener una religión externa, hacer las cosas para que la gente lo vea. Y me puse a pensar, ¿qué me está corrompiendo? A ellos le estaba diciendo, tenga cuidado con la levadura de los fariseos, porque ellos se meten en sus ceremonias y la van contaminando. Y en sí la contaminaron. ¿Qué me está corrompiendo? Con mi relación con Cristo. Acá le está diciendo que la levadura de los fariseos. Pero a mí, ¿qué me está corrompiendo? ¿Mi familia? ¿Mi trabajo? ¿Mis amigos? ¿Qué levadura usted tiene que le está contaminando su relación con Cristo? Era más o menos lo que estaba diciendo Jesucristo. Jesús le advirtió o le advierte a sus discípulos, tengan el peligro, ¿cuál? De la levadura de los fariseos. Su actitud poco a poco afectará su relación. Mire que la actitud de los fariseos poco a poco afectó a la nación. Debían tener cuidado por causa de ese peligro. La doctrina de los fariseos que produjo la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos vivían, ¿por qué? Por tradiciones, por obras, cumpliendo, por mandato de hombres. Tiene que, ya lo vimos, tiene que lavarse las manos antes de comer, las tradiciones. Ponían esa doctrina de los fariseos carga. Hoy en día también muchos ponen carga a los hijos de Dios. Oye, mire cómo te estás viniendo a la congregación. Está mal, te maquillaste mucho, mire que no te peinaste. Algo así estaba pasando, porque los fariseos presentaban o decían, la base de la salvación es de una obra externa del hombre. Por eso que ellos decían, nosotros somos bien, se vestían o aparentaban tener una relación con Dios, pero ellos no tenían nada ni conocían la misericordia. Esta doctrina se presenta como que hay que vivir externamente, hay que cumplir las obras.
¿usted cumple las obras? No. Nosotros no nos basamos por las obras. Vivimos por amor a Cristo. Nuestro resultado no es que la gente vea las obras de nosotros, sino que vea las obras de Cristo en nosotros, que es diferente. Jesús le dice a ellos, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos, que lo contaminan a uno. No se puede, esa doctrina se presenta como los hombres que reconocen que no se puede cumplir al pie de la letra lo que exige la ley. Sí, la doctrina de los fariseos dice, usted como hombre no va a poder cumplir la exigencia de la ley. Entonces usted tiene que cumplir normas de hombre. Y usted decir, estoy basándome en ritos externos para que la gente vea que sí puedo hacer o justificarme a mis méritos. Eso es lo que estaba diciendo los fariseos. Usted puede tener, pero ellos no quisieron tomar a Jesucristo. Hoy en día muchos tienen esa doctrina de los fariseos. ¿Cuál? Yo hago las cosas para Dios, por la salvación, para ser santo, y horas. Tengo que hacer ciertas oraciones, rosarios para interceder y que me vean. Tengo que llevar mercado a los huérfanos, a los enfermos, puras obras. Pero un hombre cuando piensa eso, de que tengo que hacer obras humanas, es porque ha sido contaminado por una mala doctrina. Sí, es que yo tengo que ir y no lo hace por amor a Cristo. Usted está contaminado con una mala doctrina. Es que tengo que hacer. Yo te digo, usted no tiene que hacer nada. Es que me toca, perdóneme, en el Evangelio no te toca. Es que me toca ir allá. Qué pena, si no te toca. A ninguno nos obliga. Perdóneme, usted y yo venimos por amor a Cristo. Venimos porque necesitamos su palabra. Pero la doctrina de los fariseos es que tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que moverme. Hoy en día muchas iglesias viven en el activismo religioso, que era la doctrina de los fariseos y saduceos. Usted y yo ya no tenemos que vivir. Por eso es que dice él, tengan cuidado. Y lo dice al final, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La doctrina de ella era, usted puede conseguir su salvación. Y cuando usted se da cuenta, usted y yo no conseguimos nuestra salvación. Es Jesucristo. Es como nosotros no podemos. Por medio de Jesucristo conseguimos nuestra salvación. Los hombres fariseos que no querían el mensaje de Dios, querían demostrar que su propia justicia valía más. Yo tengo que hacer porque yo lo puedo conseguir. Me tengo que portarme bien, caminar, no comer esto y así. No. Hoy en día, esa doctrina de los fariseos impide a mucha gente a que se vista bien. Es que usted no puede venir así a la congregación, usted no puede comer esto o aquello, no. Pero aquí Jesús, Él muy simple le dice a ellos, hombres de poca fe. ¿Por qué?
porque no es por obras ni por doctrinas que usted tiene la salvación. A veces nosotros, nuestra poca fe, dudamos, como a estos discípulos que se les olvidó el pan. Y ahora Jesucristo nos está diciendo que la levadura está mirando que era por el pan. No lo entienda, era la doctrina. Ustedes tengan cuidado por la doctrina de los fariseos. ¿Qué doctrina lo está contaminando? ¿Qué doctrina que usted está viviendo lo está apartando de Cristo? Usted y yo tenemos el fundamento. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo. Pero muchos tienen doctrina de hombres que lo llevan y los esclavizan. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Ellos esclavizaban a mucha gente a ser religiosos. Usted y yo tenemos fe en que usted y yo no podemos hacer nada para ganar la salvación o ganar méritos. Usted y yo vivimos para Cristo por amor. Pero la doctrina de los fariseos era: usted tiene que hacer. Es que me toca. Hoy en día muchos dicen: es que me toca a mí ir a la iglesia. Es que me toca servir. Es que me toca aguantarme al pastor. Es que me toca aguantarme al supervisor. Perdóname, a usted no le toca. Si le toca, van a decir otra vez: sacó otra vez a la gente de la iglesia. Váyase. Perdóneme, si usted está en un lugar que le toca, perdóneme, la puerta está abierta. Es que me tocó ir y es puente. Perdóneme, pero a usted nadie lo obliga. Si usted viene obligado acá, la puerta está abierta tanto para salida como para entrada. Porque usted no tiene que vivir por mandatos de hombre. Todos nosotros le servimos. ¿Por qué? Por amor a Cristo, no por mandato de hombres. Y eso es lo que la levadura de los fariseos quería decir. Porque aquí dice el 12. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardaran de la levadura del pan. Ay, ya, no nos tenemos que guardar de la levadura del pan. Ay, y el pan con levadura es tan rico. No sé, pensarían ellos. Y ahora, wow, nos salvamos. Pero era algo importante. ¿Sino de qué? ¿Qué doctrina? A usted lo está esclavizando y no está viviendo para Cristo. ¿Sí me va a entender? ¿Qué doctrina de hombres lo está esclavizando a usted y no está viviendo para Cristo? ¿Qué doctrina usted no puede tener una intimidad con Dios? Imagínense que no es bueno, digámoslo. Imagínense que a cuántos esposos o esposas es un sacrificio tener intimidad con su esposo. Esposas y esposo, claro que es un matrimonio. Si un matrimonio no, es un matrimonio. ¿A cuántos matrimonios les cuesta y es un sacrificio tener intimidad? A ninguno. ¿Sí o no? Pienso yo, a menos que ella esté enferma.
porque ya si está enferma es diferente, ¿sí o no? O si se ponen de mutuo acuerdo. Pero bueno, a ninguno. ¿Por qué? Porque se deleitan en la intimidad. ¿A qué cristiano le cuesta tener intimidad con Dios? ¿Qué? A ninguno. ¿Cierto? A ninguno le cuesta. Es que es fuerte, no me gusta. Y ¿sí me van a entender? A ninguno, a todos nos fascina. ¿O no? ¿O no? ¿A ningún cristiano no le gusta tener intimidad con Dios? Sí, a todos nos gusta. Esa intimidad, buscarlo. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿por qué usted vive como una religión y le cuesta tener intimidad? Si a usted le cuesta tener intimidad con Dios, evalúe si usted vive una religión o una mala doctrina. Porque muchos dicen que cuando una persona, muchos estudios, que cuando una persona le cuesta tener una relación, una intimidad con Cristo, ¿sí? Es porque esa persona no la ha conocido. Y si uno no la ha conocido, está haciendo las cosas en su carne. ¿A usted y a mí nos cuesta el servicio? Sí, muchos dicen, porque me cuesta sueño, pero en sí no. Pero a usted y a mí sí nos importa tener cuidado de la doctrina errada que hay. Si no estamos cuidando de la doctrina equivocada que nos están enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? Sí. Usted es un instrumento de Dios con su familiar que está en una doctrina errónea, una doctrina falsa. ¿Y qué está haciendo? Porque cuando dice, cuídense de la doctrina de los fariseos, yo me cuido, listo. Pero usted es luz para las personas que están al lado suyo. ¿Sí? No, yo ya me cuidé, pero mi hermano, mi hermana, mi papá, que se vayan a la doctrina pagana. Pero si usted se cuidó, ¿por qué no cuida a los suyos? Esa es mi pregunta. ¿Ya sabe lo que es la doctrina de Cristo? Sí. ¿Y sabe diferenciar? Sí. ¿Sabe la diferencia de la doctrina falsa? Sí. Si su familia está en una doctrina falsa, ¿usted qué está haciendo? ¿Lo está animando? Vaya a misa. ¿Sí me van a entender? Pero si usted conoce la doctrina, ustedes dicen, no, yo me cuido. Si yo desminuzo y miro a la persona que está enseñando, si está enseñando bien como dice la palabra, si en ese lugar se están aprovechando, la están manipulando, sí, eso es importante. Y eso nos tenemos que cuidar nosotros. ¿Sí me van a entender? Porque ustedes que vean que en ese lugar se están aprovechando de los recursos económicos para enriquecerse, para no bendecir al necesitado, usted tiene que ser diligente, ¿cierto? Si usted ve eso, ¿qué hace? Pues ahí no voy más. Ahora usted tiene que cuidarse y también mirar si la persona que está enseñando vive, si todos nosotros tenemos que hacer. Bueno, se está cuidando, pero ¿se queda ahí nomás usted? ¿En cuidarse usted? Y de las personas que están al lado suyo, ¿usted qué está haciendo? Está al menos, es que mi abuelita no quiere saber. Listo, pero usted es un instrumento de Dios para decir, venga, vamos los miércoles, que ahí poquitico Dios va tocando el corazón y lo estoy exponiendo a la palabra de Dios.
Yo conozco la doctrina, pero al menos hay lugar para que esa persona conozca la palabra de Dios. ¿Estoy siendo ese instrumento? Es que es muy chiquito. Venga, lo llevo a los refuerzos. También hay momento para que los niños reciban la palabra. ¿Por qué le digo eso? Porque hoy en día nosotros no usamos las herramientas que Dios nos da para sacar a las personas de una doctrina errónea. Y nosotros nos cuidamos de la doctrina de los fariseos. Sí, me tengo que cuidarme. Tengo que tener mucho cuidado. Y la examino. Pero aquellas personas que están en esa doctrina, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy siendo un instrumento de Dios, al menos invitándolos o acercándolo a la palabra? Que ustedes saben, la palabra no retorna vacía. Créanme, usted llévela a un lugar que exponga la palabra, mire, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos estamos preocupando por las personas que están al lado de nosotros por la doctrina, o soy un hombre de poca fe, que digo, ya ese se fue, ya nadie lo cambia, porque a veces nosotros tenemos poca fe para evangelizar, a veces tenemos poca fe para decirle a esa persona, Cristo te ama. ¿Sí me va a entender? Pero queremos, decimos, Señor, yo me cuido de la levadura de los fariseos, pero con las personas que están al lado suyo, ¿usted es un instrumento de Dios? A mí me cuestionó mucho la levadura de los fariseos. Ya la hemos comprendido. Tengan cuidado por la doctrina que ellos están enseñando. Y esa doctrina era ¿de qué? Puras ¿qué? Normas humanas, de hombres, externas. Ya lo sabemos. Y usted ya sabe, bueno, no es así. Es una relación con Dios por medio de su Hijo. No es una religión. Porque ya lo vamos a mirar que el otro domingo, no este sino el otro, vamos a mirar el estudio que aparece por primera vez la palabra iglesia. Aquí. Y ya sabemos, bueno, que si nosotros conocemos qué es una iglesia, ¿y la iglesia qué es? Los que creen en Jesucristo, aquella persona que cree en Jesucristo, es la iglesia de Cristo, no es una de eso, ya lo sabemos. Hoy nosotros somos una congregación, ¿sí? Porque nos congregamos como hermanos en la fe para recibir la palabra, pero la iglesia de Cristo son todas aquellas personas que han creído en Jesucristo, pero muchos no lo entienden. Cuando usted sepa o sabe la doctrina de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Primero vivirla, ¿cierto? Primero vivirla, ¿sí? Si yo conozco la doctrina de Jesucristo, ¿qué tengo que hacer? Primero, vivirla. Segundo, ¿qué? Enseñarla. Porque yo no puedo enseñar algo que no estoy viviendo. Yo no puedo llevar a alguien a donde yo no he ido. ¿Sí me van a entender? Es muy fácil. Entonces, si usted ya conoce la verdadera doctrina de Cristo y sabe la falsa, y se está cuidando de la falsa para no contaminarse, ¿cierto? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué está haciendo con las personas que están equivocados o se están contaminando? ¿Usted es un instrumento de Dios? Por eso es que hay lugares, hay actividades para atraer personas, para que no sigan siendo engañadas. Pero nosotros nos estamos cuidando nosotros mismos. Yo ya estoy bien con mi doctrina, pero usted es un instrumento de Dios para que otras personas conozcan la doctrina de Cristo, la verdadera. Es entre ustedes y Dios. Señor, te doy gracias por